25 minutos faltan ahora para las 11 de la mañana en este jueves 21 de noviembre, con una temperatura en Temuco, en Padre Las Casas y alrededores 12 grados, 86% humedad del aire, pero vamos a tener buen día, buen clima para esta tarde con solcito en gran parte de la región de la Araucanía. Ya habíamos anunciado, tenemos la visita de la doctora Consuelo Mesa, cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomado en Medicina Oral de la Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, Luis. Muy buenos días. Así es. ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está la salud primero? Que es lo más importante. Gracias a Dios, todo bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, estamos ya en el tema número 17, 17º. ¿Cómo pasa el tiempo? Así es. Bueno, y el tema de hoy es manifestaciones orales en pacientes con VIH positivo. Manifestaciones orales en pacientes con VIH positivo. Partamos definiendo en realidad la sigla VIH. ¿Qué es, doctora? Esa es una muy buena pregunta, Luis. Si partimos con la letra B, viene de virus, I de inmunodeficiencia y H humana. Entonces, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, el VIH es una infección causada por el virus mencionado anteriormente. Este virus ataca el sistema inmune y debilita los sistemas de defensa, haciendo a las personas más susceptibles a contraer distintas infecciones y enfermedades. ¿Es o no lo mismo el VIH que el SIDA? No es lo mismo. Y acá también podemos ir viendo cada letra. SIDA. S es de síndrome. Y D de inmunodeficiencia y adquirida. Entonces, el SIDA no es lo mismo, ¿ya? El SIDA es la etapa avanzada del VIH, de esta enfermedad causada por este virus. Esta etapa avanzada, ¿cuándo se ve? Ya no se ve en todos los pacientes con VIH. Generalmente se ve en pacientes que llevan años con este virus, con esta enfermedad, pero que desconocen ya que la padecen. Y por supuesto, al pasar estos años y no han recibido un tratamiento adecuado, progresan a esta etapa avanzada que es el SIDA. Y también se puede ver en pacientes que sí han sido diagnosticados por el VIH, pero ha avanzado esta etapa probablemente por no recibir un tratamiento o no continuar con un tratamiento adecuado. ¿Ya? Aquí entramos, doctora, en un tema que seguramente puede ser de un nivel bastante alto, amplio en los seres humanos, hombres y mujeres, que de pronto no nos ocupamos de saber si tenemos algún síndrome, algún virus, alguna patología, no sé. Somos como reacios a, tal como usted decía en alguna oportunidad, vamos al dentista cuando nos duele una pieza dental. Exacto. Y lo más interesante es que nadie asocia que estas enfermedades de transmisión sexual pueden tener manifestaciones orales. Esta enfermedad se empezó a reportar en 1980. Ya antiguamente hubo como una crisis, un pánico de la población de cuando se empezó a conocer sobre esta enfermedad, tan así que a las personas se tildaban y de forma... las trataban, por así decirlo, las discriminaban por presentar esta enfermedad, tan así que a las personas no las daban la mano, no las saludaban Claro. de beso, ¿cierto? Hubo todo un tema y una crisis. Y el VIH, a pesar de que hoy en día, luego ya de más de 40 años de saber un poquito más de esta enfermedad, aún así es una enfermedad que va un poquito al alza. ¿Ya? Y América en general no deja también de tener cifras importantes. Ahora, ¿es común el VIH en América Latina y en Chile? Esa es una muy buena pregunta. Ya en la página oficial del OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, se estima que el número de nuevas infecciones por VIH en América Latina ha aumentado un 9%. Un 9% del 2010 al 2023. ¿Ya? Siendo alrededor aproximadamente de 120.000 nuevas infecciones en el año pasado. Ahora, el 2023
¿cuántas personas en América Latina tienen esta enfermedad? Alrededor de 4 millones. 4 millones de personas con VIH en América. Alrededor de 2.7 millones viven en América Latina y en el Caribe. Ahora, un punto importante de toda esta población con esta enfermedad es que alrededor, Luis, de un 12% de personas con VIH desconocen esta infección en América Latina. Un 12%. Me quedó dando vuelta, a ver, me gustaría en realidad que explicase usted nuevamente el tema desde que partimos, definiendo la sigla VIH. El VIH, tal como te decía, la V o B corta, significa virus, la I, inmunodeficiencia, H, humana, virus de inmunodeficiencia humana. Pero el VIH no es lo mismo que el SIDA, tal como te decía, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cómo detecta una persona o cómo se detecta en una persona que tiene VIH o que tiene SIDA? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hoy en día existen distintos exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, y quizás el más escuchado es el test de ELISA, ya que está distribuido en distintos centros de laboratorio, en el servicio privado y en el servicio público. Y dependiendo de etapas de distintos años, han habido campañas muy importantes, ya que han aparecido educación en televisión, en radio, ¿cierto? En centros hospitalarios, en centros de salud. Entonces, básicamente con algunos exámenes de sangre. Pero tiene que ver con el comportamiento humano desde el punto de vista sexual. Exacto. Entonces, por ahí va un poquito cómo se puede transmitir. ¿Ya? El VIH, esta enfermedad infecciosa de origen viral, se puede transmitir, como usted muy bien dijo, por la vía sexual. Ya esa es una de las principales vías. O sea, básicamente tener relaciones sexuales, ¿ya? Sin uso de preservativo. Y esto por el contacto de secreciones vaginales y por también el semen. ¿Ya? ¿Y a través de la vía sanguínea? También, ya es un poquito menos frecuente, se han visto muy pocos casos, pero igual en casos de transfusión o por cortes o pinchazos por sangre contaminada, y también a través de la madre al hijo. ¿Ya? La lactancia. Puede ser por la lactancia, durante el embarazo, a través del canal del parto. Chile tiene un muy buen sistema de diagnóstico, y todas las embarazadas de servicio público y privado, cada ciertos meses, durante este periodo de embarazo, a la madre se le hacen distintos exámenes, no solamente para descartar VIH, sino también otras infecciones de transmisión sexual. Estamos conversando con Consuelo Mesa, cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomado en Medicina Oral de la Universidad de Chile, especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile, y el tema de hoy es manifestaciones orales en pacientes con VIH positivo. Ahora, otra consulta, ¿quiénes tienen más riesgo de infectarse con el VIH? Bueno, básicamente más riesgo las personas que tienen relaciones sexuales sin el uso de preservativo, ¿ya? También personas que padecen otra ITS, o sea, otra infección de transmisión sexual. Las personas que han contraído otras ITS tienen más riesgo de tener una segunda o una tercera infección de transmisión sexual. Pacientes que se han diagnosticado con sífilis, con gonorrea, con clamidia, entre otras. O personas que comparten agujas, ¿ya? Y esto se ve mucho en los pacientes drogadictos, ¿cierto? Que comparten las agujas infectadas. O también pincharse accidentalmente con una aguja infectada por el virus, que también se puede ver en casos de personas que trabajan, ¿cierto?, en el área de la salud. Ahora, conversemos un poco acerca de las manifestaciones, o cuáles son las manifestaciones orales en pacientes con VIH. Perfecto. Una de las manifestaciones orales que más se pueden observar es la candidiasis. Nosotros hablamos unos capítulos anteriores sobre la candidiasis, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre acá, Luis? La candidiasis es una enfermedad causada por un hongo, ¿ya? Generalmente es la Candida albicans, que es un hongo comensal. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la población presenta este hongo dentro de la boca, ¿ya? Es un hongo habitual. Pero cuando nuestro sistema inmune baja, por así decirlo, se genera inmunosupresión, este hongo pasa de ser comensal a oportunista y presentar una enfermedad que se llama candidiasis, ¿ya? Entonces la candidiasis es una enfermedad causada por un hongo que es muy frecuente en pacientes con VIH.
tiene una prevalencia alrededor de un 20 o un 80%. Es muy común. Ahora, se ve mucho en pacientes que no han iniciado el tratamiento para el VIH, que es el tratamiento TAR, o sea, la terapia antirretroviral, o en pacientes que descontinuaron su tratamiento y que tenían indicación de seguir, ¿ya? ¿Cómo se ve la candidiasis? La candidiasis se puede ver de distintas formas, ¿ya? Pero una de las más comunes es la pseudomembranosa, que es una placa blanca. Una placa blanca que se encuentra en la lengua y que esta placa se tiende a desprender. Bien, a veces algunos pacientes relatan tener la sensación como de un material blanco, como si fuera una leche cortada. Y la segunda manifestación clínica es la candidiasis eritematosa, que acá la lengua, el paladar se ve rojo. Y los pacientes también pueden relatar un poquito de ardor o hasta tener un sabor amargo. Esa es la primera manifestación oral muy frecuente en pacientes con VIH, la candidiasis. ¿Solo en pacientes con VIH o puede ser pacientes sin VIH? Esa es una excelente pregunta. Todas las manifestaciones que vamos a ver ahora en adelante no son exclusivas del paciente con VIH. O sea, un paciente con candidiasis le puede dar un adulto mayor que tiene un alto consumo de hidratos de carbono, de azúcares, portador de prótesis, de plaquitas que no se las sacan en la noche, pacientes con mala higiene o bebés, ¿ya? ¿Por qué? Generalmente se da más en los extremos de la edad, porque los bebés tienen un sistema inmune inmaduro y por el otro lado los adultos mayores tienden a disminuir un poquito la función del sistema inmune. Entonces por eso se tiende a ver más en las edades extremas, pero un hombre sano de 30 a 35 años sin uso de prótesis no es normal ver candidiasis. Entonces yo, como ontólogo de patología oral, debería sospechar de que el paciente está inmunosuprimido y tenemos que descartar con algunos exámenes la presencia de VIH. ¿Qué otra manifestación intraoral es frecuente también, así como la candidiasis? Perfecto. También se menciona la leucoplasia pilosa. Esta no es tan frecuente en el estado inicial del VIH, sino en la etapa avanzada, en los pacientes que tienen SIDA. Es una lesión, una placa blanca que se da en la lengua y en los bordes bilaterales. O sea, yo tengo la placa blanca en el lado derecho de la lengua y en el lado izquierdo, ¿ya? Y a diferencia de la candidiasis pseudomembranosa, esta leucoplasia pilosa no se desprende al raspado, ¿ya? Y se da más en hombres homosexuales y son lesiones en lengua bilaterales en estado avanzado, o sea, en etapa SIDA. Dijo usted, se manifiesta solo en hombres. No, es más habitual. ¿Ya? Se describe que se ha visto la literatura más en hombres. Ya. ¿Hay otra manifestación oral o intraoral? Exacto, el sarcoma de Kaposi, ¿ya? Y no solamente es dentro de la boca, sino también esta manifestación se puede ver en piel, ¿ya? Se define el sarcoma Kaposi como una neoplasia endotelial vascular, también más frecuente en pacientes hombres, homosexuales y en etapa avanzada en SIDA. ¿Cómo se ve el sarcoma de Kaposi? En piel se ven como parches o como máculas eritematosas, rojas, violáceas. Y estas también se ven en boca, en paladar duro, en encía, pero a medida que progresa la enfermedad, pues se puede generar un tumor. Ya, por ejemplo, cuando se ubica en la encía, aumenta de volumen esta lesión, puede afectar el hueso y también puede generar la movilidad de las piezas dentarias. Para esto que estamos conversando, porque hay más, tal como usted dice, ¿hay tratamiento? Sí, hay tratamiento. Generalmente con el mismo tratamiento antirretroviral, todas estas lesiones se van desapareciendo, suprimiendo y controlando. ¿Y cómo se pueden prevenir estas manifestaciones? ¿Hay un tema de prevención? ¿O simplemente ya la persona va o tiene estas características y se presentan estas manifestaciones intraorales? Claro, cuando está asociada al VIH, partamos con la prevención de tener relaciones sexuales, ¿cierto?, con el uso de preservativo. Ya esa es la primera prevención. Ahora, cuando son estas lesiones no asociadas al virus, que también pueden estar prevalentes, ahí es más difícil el tema de la prevención. Ya, como yo le menciono, está muy asociado a algunos, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, asociado a otros virus también, ¿ya? Y en el caso de la candidiasis, el uso de prótesis, de una dieta alta en hidratos de carbono, mala higiene, etcétera, ¿ya? O sea, son más de un factor. Vamos a seguir conversando acerca de las manifestaciones orales en pacientes con VIH positivo.
manifestaciones orales. Estamos con Consuelo Mesa, que es cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomado en Medicina Oral de la Universidad de Chile y especialista en Patología Oral y Maxilofacial de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar un tema musical. Bueno, estamos hablando con la doctora Consuelo Mesa acerca de este tema tan interesante, tan importante también y de educación, manifestaciones orales en pacientes con VIH positivo. Quedamos precisamente en estas manifestaciones orales en este tipo de pacientes. Hablamos de la candidiasis, la leucoplasia pilosa, el sarcoma de Kaposi, ¿y hay más o no? Hay más, sí. Quizás no una manifestación dentro de la boca, pero hay que estar alerta también a los autores sobre la linfoadenopatía generalizada persistente, que es básicamente ganglios inflamados. Ya nosotros a nivel del cuello tenemos una cadena ganglionar, que estos ganglios se pueden inflamar por distintas causas, de origen viral, bacteriano, fúngico, alergias, una persona de estar resfriado hasta tener una neoplasia, un cáncer. Ya, pero la persistencia de estos ganglios hay que estar alerta, hay que consultar al médico, ya cuando es una inflamación que no nos muestra una causa aparente. Ya nosotros nos palpamos el cuello debajo de la mandíbula, encontramos como un porotito de 1 o 2 centímetros, fijo, un poquito duro, no se mueve, ahí hay que consultar a un médico. ¿Y ¿ya? La enfermedad periodontal? También la enfermedad periodontal, que es esta inflamación, ¿cierto? No solamente de las encías, sino la inflamación de todo el tejido que rodea el diente, ya habiendo una afectación a nivel óseo. La periodontitis, a pesar de ser una enfermedad que puede estar en pacientes que no tienen VIH, ya, un paciente, por así decirlo, entre comillas, sano, también se puede ver en pacientes entre comillas sanos o en pacientes con VIH. Ya hay que estar atento. Por ejemplo, un paciente también joven de unos 30 y tantos años, que las encías sangran, les duele, le molesta, uno hace un tratamiento y él no sana la encía, sigue sangrando, siguen habiendo heridas. Hay que sospechar de que el paciente está inmunosuprimido. ¿Ya? A mí me llegó a la consulta hace unos 8 años atrás un paciente que él ya tenía el diagnóstico de VIH. ¿Ya? Él me dijo, yo tengo VIH, pero hace 3 meses no estoy tomando el medicamento. Y hace 3 meses está con enfermedad periodontal. Entonces no solamente nos puede ayudar al diagnóstico, sino también nos puede decir que quizás él está con un sistema deprimido, inmunosuprimido, y esto también no solamente se resuelve con el tratamiento local de la limpieza, sino que él requiere volver con su tratamiento farmacológico. ¿Se habla también, doctora, de infecciones recurrentes de virus herpes? Sí, también por lo mismo, una persona con un sistema inmune más deprimido, los pacientes con VIH son más propensos a la aparición de virus herpes, ya a nivel labial, en encía, en paladar, pero también úlceras aftosas, ya que son los famosos aftas o fuegos en la boca, o hasta también son más susceptibles a neoplasias, a tumores benignos, pero también a tumores malignos. Las neoplasias son tumores. Exacto. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre estas manifestaciones orales, doctor? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Ya es importante destacar que la detección de manifestaciones orales puede sugerir una posible infección por VIH en un individuo no diagnosticado. Y este es un punto súper importante, Luis, porque partimos hablando que la candidiasis, esta infección, por ejemplo, por hongos dentro de la boca, es normal, entre comillas, verlo en un adulto mayor, que porta prótesis, con mala higiene, que no se saca la prótesis en la noche. Quizá en otras edades extremas, con un bebé que no está con una alimentación correcta, que no hay una buena higiene oral, pero un hombre, entre comillas, sano, de 35 años, con hongo en la boca, no es normal. Entonces acá los patólogos orales podemos, frente a estas manifestaciones orales, estar alerta y pedir exámenes de sangre. Es tema, porque a mí me han llegado a la consulta pacientes diciéndome, ¿y por qué un odontólogo me va a pedir un examen de sangre para ver si yo tengo una infección de transmisión sexual? Por lo que estamos hablando, ¿ya? Porque hay infecciones de transmisión sexual como el VIH que puede tener manifestaciones orales, y para descartarlo hay que pedir estos exámenes complementarios. Bueno, ¿y qué recomendaciones entonces podemos dar a nuestros auditores sobre la aparición de posibles lesiones en la boca?
Bueno, en este caso, lo que hay que hacer, ¿cierto?, es acudir a un especialista, idealmente a un podólogo oral, que es un odontólogo especialista en enfermedades de la boca y de la región maxilofacial, el cual está altamente capacitado para examinar, para hacer diagnóstico, pedir exámenes imaginológicos de laboratorio y en algunos casos hacer una biopsia para llegar al diagnóstico de la enfermedad y contribuir también, ¿cierto?, al diagnóstico sistémico del paciente. Bueno, un tema muy interesante, pero desde el punto de vista estadístico, ¿cómo es el tema de los casos positivos del VIH o del SIDA? En fin, hay obviamente hay datos importantes que compartir. Sí, para ir ya cerrando, como dice usted, el ISP, que es el Instituto de Salud Pública en nuestro país, usted se puede meter a la página oficial y nos entregan datos importantes. Ya el 2013, por ejemplo, hubieron nuevos casos asociados a la infección VIH, esta enfermedad. El 2013 se reportaron 4.014 casos en el 2013 y en el 2023 4.795. ¿Llegó a un pic de aumento en algún año? Sí, en la última década hubo un aumento de casos de VIH en el 2018, ya con 6.948 casos. 6.948. Sí. ¿Pero hay una curva descendente después? Va variando, sí. Después, en el 2020, de 6.900 bajó ya a 4.446, bastante, y una leve aumento en el 2021 y 2022. ¿Y en la actualidad? ¿Cómo estamos? En la actualidad, en la página, lo que nos reporta de los casos nuevos diagnosticados, entre enero de este año y junio se han reportado 2.246, ya que no es menor. Hay una baja en todo caso, pero... Claro, pero falta un poquito. Acuérdese que esa cifra es hasta junio. Hasta junio de hasta este año junio, entonces no nos falta la mitad del año, ¿cierto? 2.246 casos. Exacto, los primeros 6 meses de este año. Finalmente, doctora, ¿cuál es la recomendación para nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando a esta hora con un tema tan importante como es la salud bucal, la salud oral? Bueno, mis recomendaciones son de no dejarse estar, sino que cuando presenten alguna manifestación en boca, puede ser un origen local que solamente está afectando la boca, pero también puede ser un origen sistémico, ¿ya? Así que siempre mis recomendaciones, si presenta alguna lesión en piel, ir a un médico, idealmente un especialista. Si presenta lesiones en boca, también un odontólogo especialista en medicina oral. Siempre las recomendaciones, una buena higiene, un buen cepillado diario después de sus comidas, ¿cierto? Y hablando en general del VIH, siempre informarse y independiente, ¿por qué no hacerse test de forma frecuente? Nosotros estamos acostumbrados que el médico nos indique, pero hay algunos test rápidos que se pueden comprar en la farmacia, ya. Al final el riesgo aumenta desde cuando uno ya inicia la actividad sexual. Yo la otra vez vi una paciente que me dice, pucha, tuve este problema y yo solamente he estado con 2 personas en mi vida. Lo que pasa es que uno cuando ya inicia las relaciones sexuales ya tiene riesgo de contraer cualquier enfermedad. Entonces vaya a su médico, hágase chequeos tanto mujeres como hombres. Bueno, y en el caso de la doctora Consuelo Mesa, ella está atendiendo en Signature Espacio Odontológico, que está ubicado en Avenida Alemania, esquina Recreo, edificio Paseo de las Artes, oficina 911. Usted puede contactar y pedir su hora de atención al 452-88-7500 o 452-88-7501. También en el Instagram Odontología Signature y en la web odontologiasignature.cl. Como siempre, muy interesantes los temas que desarrolla la doctora Consuelo Mesa, cirujano dentista de la Universidad Mayor, diplomado en medicina oral de la Universidad de Chile y además especialista en patología oral y maxilofacial de la Universidad de Chile. Muy bien, doctora, nuevamente, ¿qué quiere que le diga? Le doy las gracias por compartir con nosotros, con nuestros auditores y auditoras de El Conquistador. No, usted, Luis, muchas gracias por la oportunidad de poder hacer esta linda difusión, de volver a educar a la población. Y no sé si me permite hacer un pequeño saludo. ¿Cómo no? Quiero dar un saludo a mi querida sobrina, que ya en la primera semana de diciembre va a estar a pronto de dar la prueba, la PAES. Ah, ya. Así que no ¿Dónde solamente estudia ella? en Santiago,
¿ya? No solamente a ella también, sino que a todos los jóvenes que van a dar un gran paso y que es normal estar nervioso ya que quedan tan poquitas semanas antes de dar una prueba. A los auditores no se va a acabar el mundo, ¿ya? Es una prueba que no define la vida, pero... ¿Y cómo se llama su sobrina? Fiorella. Fiorella. Sí, Fiorella. Ya, para Fiorella nuestro saludo también, que le vaya muy, pero muy bien, y para quienes, todos los estudiantes, hombres y mujeres que van a dar esta prueba PAES de ingreso a la enseñanza superior. Que le vaya muy bien, doctora. Muchas gracias, Luis. Gracias por acompañarnos.